Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador. Le voy a dedicar a Melton algo que le gusta mucho. Filipenses 4:13. Es una letanía, pero dime. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, esa es la mejor de todas. Es el himno de campaña y de combate. Miren, la deuda ha sido una de las grandes preocupaciones del actual gobierno. Yo hace unos días, unas semanas, estuve conversando con el presidente Danilo Medina y él me hacía un análisis, una información económica que lógicamente yo no la había hecho pública porque todavía el gobierno no la había hecho pública, pero a mí me pareció sumamente importante e incluso he consultado a algunos de los especialistas del área económica del gobierno porque creo que es una meta que de alguna manera muestra la claridad del gobierno en torno a cómo manejar la economía. Me decía el presidente Danilo Medina, y ayer lo dijo José Ramón Peralta ya de manera pública, que la meta del gobierno, del actual gobierno, es en el 2016, o sea, ir bajando el déficit fiscal, reduciéndolo cada vez más hasta llevarlo a cero en el 2016. Si encontró un déficit, según los organismos internacionales, ¿verdad? Todo el lío que se creó, alrededor de 8 puntos y pico. Lo de cero es imposible. Bueno, espérate, él me decía, y lo dice José Ramón, yo también... No va a dejar su partido fuera del poder. No, pero oye lo siguiente, Entonces, en años electorales nadie ha reducido. Pero escúchame, Julio, déjame decirte lo que yo conversé con él. Yo le dije eso mismo. Pero también hay que tú... Pero aguántate. Yo no había conversado nada de esto públicamente porque no lo había dicho ningún funcionario del gobierno. Ayer lo dijo que es una meta, José Ramón. Entonces, ¿cuál es el asunto? El gobierno asumió Danilo Medina con un déficit de alrededor de un 8.2%, según los organismos internacionales, que yo recuerdo que cuando también me lo dijo, yo le dije, eso no es posible. Y cuando me enseñó el documento, antes de lo que lo dijera el fondo, a mí me pareció sorprendente, pero bueno, 8.2. El año pasado se redujo a 2.8. La meta del año próximo es 1.2 y en el 2016 llevarlo a cero. ¿Cómo puede lograr? Yo le decía al presidente Medina, ¿usted está seguro, presidente, que usted va a lograr eso? Me dijo, Eury, esa es mi meta y yo estoy trabajando para eso. Y creo que lo voy a dejar así. Entonces yo le decía lo mismo. Entonces no va a haber otro tipo de inversión. Usted va a reducir el gasto de tal manera que el gobierno prácticamente va a estar... Acuérdate solamente cuando se redujo el gasto en un 40%. Ese PLD que tiene ahora... Julio, este año lo redujo a 2.7. Lo redujo a 2.7 y la economía siguió creciendo. Y siguió creciendo. Estamos hablando de 2.7. Estamos hablando... ¿Tú te acuerdas cuando se redujo, cuando por razones del fondo... se redujo el gasto del gobierno en cerca de un 40%? Sí. ¿Qué pasó? Ese PLD que tiene un 58, que tiene un 51, que si yo tiene un cuanto, se fue a 20 y tanto. Está bien, pero lo que yo te digo es, si la meta del gobierno ellos están trabajando, ¿qué dicen ellos que van a combinar? Van a combinar una buena inversión pública con una reducción del gasto innecesario. Reducción sí, pero, no, pero lo de cero es imposible. Pero dice el presidente, y lo acaba de decir José Ramón. Y en el 16 es inevitable que crezca el gasto. Bueno, pues entonces la meta del gobierno... Lamentablemente para ti, Julio, no, para mí no. Porque para la economía es bueno. No, porque para la economía es bueno. Políticamente tal vez no sea bueno. Pero yo creo que es bueno que tenga esa meta, aunque no la logre. Claro que sí. Entonces yo creo, yo le decía eso a mi presidente, ¿usted está seguro? Pues yo sé que el 2016 es un año electoral y que el PLD tiene que quedarse en el poder. Ahora, si el PLD logra con el nivel de inversión, porque la economía está... O sea, el gobierno ha reducido el gasto bastante. Ha hecho una reducción del gasto extraordinario, pero ha hecho una inversión importante pública. Ahí están las escuelas, y ahí están todas las construcciones, y todas las carreteras, y todas estas cosas. Es decir, ha sabido combinar, ha hecho una reducción, que es verdad que ha afectado a la economía, pero ha hecho una inversión que ciertamente mantiene la economía también a flote. Entonces, si va en esta orientación, yo sé que es un trago fuerte y difícil, pero para la economía en términos de mediano y largo plazo es muy conveniente, sobre todo por la deuda, y ahí era que lo combinaba ayer José Ramón. Me preocupó algo que dijo Bauta antes de irse y ahora lo que tú estás diciendo también. Ustedes se quieren repartir el destino del país hasta el 44. No, ustedes no, el PLD. Bueno, tú estás defendiendo tu gobierno, Sí, el proyecto, sí, yo creo que debe durar más de 44. Dijo que yo creo que si sigue así. El 16 tiene un nombre y el 20 también tiene un nombre. Sí. Y Leonel dice que el 44, déjame decir. Del 24. Bauta le dijo antes de irse a Reinaldo, Francisco. O sea, aquí no existe partido político. Pero en la historia política no solo de aquí, todo lo que ha tenido nombre. En política nada tiene nombre. Usted le pusieron No. En política el 96 era Peña Gómez.
Ajá. En política el 96 era Peña Gómez. No, y el 94 era Balaguer. Y el 90, en política nada tiene ¿Y nombre. qué pasó en el 96? Que las cosas Cambiaron. que las cosas cambian. O sea, pero y no se varían. repartan Pero eso es lo que te está diciendo. y son Que porque cosas. lo digan no es necesariamente Pero se va a dar. porque lo está diciendo. porque lo diga eso no necesariamente. Bueno. El que se crea dueño, Lo importante es esto. el que se crea dueño de algo en la política no ha sido político. Con lo que te quiero decir, por eso te estoy interrumpiendo, es que con esa situación tan dramática que está pintando José Ramón Peralta, que pinta la economía dominicana, ya no hay mesiánico, es verdad. No, es al revés. Pero déjame hablar. Aquí quien resuelve el problema económico es quien baja al poder. Y tal parece que la economía está muy maltrecha. Por eso es que yo digo que el PLD tendrá que emplearse muy bien a fondo. A no ser que estos gallos locos que están fuera del PRD no quieran unirse, no quieran realmente de saber que hay un partido de oposición que quiere ir al poder. Estos gallos locos. Yo tengo el PLD se quedará, pero no se repartan el destino del país. Pero yo tengo la óptica diferente a la tuya. Respeto a la tuya, pero yo la tengo al revés. Claro que tú eres del PLD. No, yo creo que esto que me dijo el presidente y que dijo José Ramón ayer es una muestra de responsabilidad en el manejo de la cosa pública. Es una muestra de responsabilidad en la conducción del Estado Dominicano. Es una muestra de responsabilidad que por encima de los intereses políticos particulares de un partido está el país. Entonces, el presidente, pues cuando él me lo dijo, le dije, presidente, ¿usted está seguro? Y me dijo, bueno, esa es mi meta. Es posible que no la logre. Ahora, él está trabajando para que en el 2016 la economía tenga 0% de déficit fiscal. Y eso es correcto. Eso es bueno. ¿Podrá lograrlo? Depende. Como dice Julio, hay circunstancias políticas que tal vez no lo permitan. Ahora, está trabajando con esa meta. Sueña, Pilarín. Bueno, está trabajando con esa meta. Es bueno, me amarran el bolsillo. A mí que soy pobre y a los ricos le dan No, más. el déficit fiscal tiene que ver con el gasto Y a del los gobierno. ricos le dan más. Pero, y le siguen dando. Oye, el déficit fiscal, él no dice que va a variar la inversión pública, la sigue creciendo. Y sobre todo la inversión social. El presidente Danilo Medina ha demostrado, lo que nunca se ha hecho es eso. Tú frenas el déficit del gobierno, pero no paras la inversión del gobierno ni para la ayuda a los pobres. Eso es lo que ha hecho el presidente Danilo Medina. Eso es lo que es hacer lo que nunca se ha hecho. Y esa visión, aunque no la logre, pues yo le decía, presidente, es difícil. Del 2016 usted llega a cero. Yo le preguntaba eso al gobernador del Banco Central. No hable lo que tú hablas con lo que No, porque ya lo dijeron público. Eso no se puede. Escúchame, oye. Yo pierde la confianza y no te dejan entrar. Pero tú no estabas aquí ahorita. Yo dije, yo no había hablado de eso porque no lo había dicho públicamente ningún funcionario ni el presidente. Ayer José Ramón lo dijo. O sea, ayer José Ramón Peralta, el ministro del Ministerio de la Presidencia, hizo una rueda de prensa para anunciar eso. Que la meta del gobierno es reducir el déficit fiscal, que lo encontró en 8.2, llevarlo a 0 en 4 años. Señores, eso es una cosa extraordinaria para la economía. Pero no era el PRD que estaba en el No, pero poder. no era el PLD, pero eso es también la muestra Y de así responsabilidad. quieren 44. Pero esa es la muestra de responsabilidad. Tú encuentras, no lo escondes y lo que hace es que lo resuelve. Eso es lo que se llama ser responsable. Como propaganda política está bien, No, pero como la realidad propaganda, es otra. no, como propaganda política no. Bajó, creció la pobreza. No, al contrario, creció la economía. ¿A dónde creció? En los bolsillos del que gana 2 millones de pesos. Lo que pasa es del que gobernador del Banco Central. la economía, porque la economía se mide con parámetros específicos. ¿La mide él? No, la mide no, la economía se mide. Y entonces, la economía en el primer trimestre creció 4.5%. Y la meta de este año que va a crecer más de un 5%. Y que la inflación va a ser controlada. Si y que crece tasa la de cambio... delincuencia es porque hay carestía. No, eso una cosa no tiene que ver con Y otra. desigualdad social. No, la desigualdad es otra cosa. Ahora, tú tienes que tener generación de Vean los recursos. países de buenos ingresos per cápita. Pero oye, tú tienes que tener ingresos. 110. Oye, tú tienes que tener ingresos para tú distribuir. Lo primero que tú tienes que tener es crecer. Después tú logras todo lo que tiene que ver con una cosa es crecimiento, otra es desarrollo. Ahora, para tú lograr el desarrollo, tú tienes que crecer. Si la economía se cae, tú no vas a lograr nunca el desarrollo. Entonces, esto es un proceso de transición. El presidente Danilo Medina va a tratar de dejar la economía lo mejor posible para que entonces el próximo gobierno siga desarrollando lo que él ha iniciado. Entonces, esa meta yo la saludo, yo creo que es correcta, que es conveniente, que así se maneja con responsabilidad un Estado, que no se piensa solamente ni en su partido, ni en ganar las elecciones, sino en que el país, lógicamente, él quiere que gane su partido y él quiere que el país siga siendo gobernado por el PLD, pero por encima de todo, que la gran mayoría de la población con las acciones del gobierno quede beneficiada. Y la estabilidad económica nos beneficia a todos. Tú te subes en la azotea de una torre de esta y tú ves que realmente ha crecido la economía. Claro. Aquí se han hecho apartamentos de más de 10 millones de pesos, más que casas de pobres que son a medio millón de pesos. Bueno, porque la economía se mide global. Bueno, o sea, que está midiéndose con lo de arriba. No, y subiendo con lo de arriba. Oye, ha aumentado, disminuimos la tasa de desempleo. 142,000 empleos en 18 meses.
Controlamos la tasa de cambio, controlamos la tasa de interés, ha aumentado el préstamo de los bancos, ha aumentado la agricultura. ¿Controlamos quién es? La tasa de El cambio. gobierno. Sí. Ah, ok, pero tú gobierno. estás hablando como gobiernista, tú eres vocero No, del el gobierno. gobierno. que no es. No, yo respaldo este gobierno. Roberto Rodríguez No, yo Marchena, respaldo este gobierno. que controlamos. Controlamos, sí, porque él me está Tú eres diciendo. parte de las acciones. Oye, ahí Yo soy- dice no, que no es señor. PLD. yo respaldo este gobierno y este proyecto, pero digo que eso es correcto. Recuerden lo que enseñó el maestro. No, ningún maestro. El maestro es esto. Tanto arregló el diablo al sobrino que le sacó un No, pero ojo. esto es, o sea, No habrá puerta, Eury. no, tú eres que no te abra puerta, que vive abriendo y te ven bromar. Entonces, ¿qué es lo correcto de esto? Que haya un manejo responsable de la economía. Ahí la luz. No mucho, hasta Dios lo ve. No, vinculado a la política, pero que la política no sea un obstáculo para eso. Si tú nada más piensas en que el gobierno tiene que hacer cosas para que el PLD se quede en el poder, ¿qué tú vas a hacer? Dañar y hacer muchas cosas incorrectas. El genio, y ha demostrado el presidente Danilo Medina, que sabe articular las dos cosas. Si él sabe manejar como responsabilidad el Estado dominicano y que eso se exprese políticamente en beneficio para su partido, pero no al revés. ¿Y cómo evitamos que maten la gente de la ME? Que Cambio fuera. 911 el viernes.